Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestín de Recetas. Hoy vamos a preparar un delicioso y exquisito panqué de dátiles con nueces. Amigos, lo encontré en este recetario súper viejito que encontré una vez de donación y quedé encantada, lo tienen que probar. Así que acompáñenme y les muestro los ingredientes. Una taza de nueces pecanas en mitades. Aquí son 100 gramos. Esto es para que suelten sus aceites esenciales y nuestro pan tenga ese sabor delicioso a nueces tostadas. Listo, una vez tostadas las llevamos a enfriar y después a picar finamente. También vamos a picar 7 dátiles. A mí me gusta comprarlos con semilla porque están más jugositos. Y claro, elige dátiles de calidad, que estén así de jugositos. Aquí yo tengo 180 gramos. Enseguida vamos a agregar los dátiles en un recipiente junto con las nueces. Y aquí vamos a agregar una cucharada de la harina que ya teníamos previamente pesada y empolvamos muy bien los dátiles y las nueces. Y separamos muy bien poniendo especial atención en los dátiles. Agregamos la harina. Todo esto es para que las nueces y los dátiles no se vayan hasta el fondo del molde y se distribuyan en todo el pastel. Muy bien, reservamos. Ahora a las 2 tazas y media de harina de trigo todo uso vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de polvo para hornear y un cuarto de cucharadita de sal fina. Mezclamos muy bien y reservamos. Ahora en un bowl grande vamos a agregar 226 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, junto con una taza de azúcar, que son 200 gramos. Aquí también puedes batir con un batidor globo o simplemente con una espátula, pero yo voy a utilizar mi batidora eléctrica a velocidad media alta hasta cremar. De 2 a 3 minutos después vamos a agregar una cucharadita de extracto de vainilla y la ralladura de 2 naranjas. Asegúrate de no rallar la parte blanca de la cáscara. Continuamos batiendo. Limpiamos las paredes y ahora vamos a agregar 2 huevos grandes de 1 en 1. Estos están a temperatura ambiente. Continuamos agregando una taza de crema ácida o yogur natural. Aquí son 240 gramos. Ya verás que la crema ácida le dará mucha esponjosidad, humedad y suavidad a este delicioso pan. Enseguida vamos a agregar los secos que ya teníamos previamente mezclados, pero antes vamos a cernirlos. Y ya con una espátula mezclamos todo muy bien, así con cuidado, con movimientos envolventes. Igual la harina la puedes agregar de poco a poco. Y ahora sí, ya solo queda agregar los dátiles y las nueces bien enharinadas. Las nueces también las puedes sustituir por almendras fileteadas, de igual manera se llevan a tostar. Y los dátiles los puedes sustituir por arándanos deshidratados, uvas pasas o ciruela pasa también. Y miren nada más qué masa tan rica. Olvidé decirles que a este pastel también le pueden agregar un poco de brandy o ron para darle como un toque más navideño. Muy bien, ya mezclado, continuamos con el molde. Para esta mezcla puedes utilizar 2 moldes de panqué o un molde redondo para pastel de 9 pulgadas, 22 centímetros. Pero yo voy a utilizar esta rosca para panqué. La vamos a engrasar muy bien con mantequilla y también la voy a enharinar. Retiramos el exceso de harina y ahora sí distribuimos muy bien toda la masa en el molde. Nivelamos un poco con la espátula y enseguida le damos unos 3 golpecitos para que se asiente bien la masa. Y la llevamos a hornear a un horno precalentado de 180 grados Celsius, 350 grados Fahrenheit y listo. Después de 45 a 50 minutos de horneado ya quedó. Y ahora lo vamos a dejar reposar en el molde por unos 10 a 15 minutos arriba del rack para que se enfríe. Después de ese tiempo desmoldamos.
Aquí mismo, si tú gustas, puedes hacerle unos pequeños orificios con brochetas, con palillos, y agregarle el jugo de las 2 naranjas para que quede bien humedecido el panqué cuando aún está tibio. Pero aquí a su servidora no le gusta el pan húmedo, así que opté por bañarlo de un delicioso glaseado de naranja. Miren nada más qué delicia. Si ustedes hacen el panqué en un molde redondo de 9 pulgadas, este va a tardar 1 hora aproximadamente de horneado. Muy bien, dejamos enfriar mientras preparamos nuestro glaseado. Y ahora sí exprimimos un poco de jugo de naranja y mezclamos la 1,5 tazas de azúcar glass con un poco de jugo de naranja recién exprimido. El glaseado puede ser un poco engañoso, así que mezcla de poco a poco. Mejor lo vamos a hacer con una cucharita. Y listo, esta es la consistencia que estaba buscando. Ahora para glasearlo, como ven, voy a poner un plato abajo por si escurre glaseado. Y así agregamos el glaseado. Yo le voy a agregar un poquito de nueces y dátiles antes que se seque el glaseado. Y ahora sí llegó el momento de cortar una rebanada. Rebanada perfecta. Con una miga ideal, este panqué queda súper esponjosito. Y miren amigos, este pan queda súper suavecito, delicioso, con muchísimo dátil y nueces. Y aquí tenemos este delicioso panquecito de dátil y nuez con un glaseado súper rico de naranja. Y anímense a probarlo para estas fiestas, para llevar a la cena de Navidad o para cualquier reunión. Queda espectacular. Les aseguro que la miga queda como terciopelo, súper suavecita, con ese sabor delicioso a mantequilla. Tienen que probarlo. Y bueno amigos, vamos a probarlo. Es que tienen que ver esto. Miren qué rico queda. Ese toquecito de naranja me encanta. Y bueno amigos, pues espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Los quiero mucho, nos vemos para la próxima. Adiós.